Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 10, donde dice: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El versículo está presentando aquí dos filiaciones, no solo distintas, sino opuestas una a la otra, ya que por un lado, la procedencia de Dios y, por otra, la que corresponde al diablo. Y Juan escribió antes que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, capítulo 3 y versículo 2, pero sí se manifiesta lo que somos, ya que los hijos de Dios se manifiestan en relación con el Padre en que reproducen sus características. El Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 20, dice: Así que, por sus frutos los conoceréis. Y el apóstol utiliza una expresión adjetiva en plural que equivale a hacer visible aquello que antes estaba oculto. Y Cristo también habló de la obra que evidencia la filiación, cuando señala en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 44, dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por consiguiente, Dios es Padre solo de los que tienen una nueva vida, porque han nacido de arriba. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y los versículos 12 y 13, dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, dice: Por medio de las cuales no ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Los otros son hijos del diablo porque expresan su modo de obrar. Debe de considerarse que el practicar la justicia expresa la identificación con aquel que es justo, como señala el capítulo 2 y versículo 29, ya que el que practica la justicia ajusta su vida a la norma de conducta establecida por Dios. Junto con una vida justa determinada, la filiación con el Padre Celestial, la práctica del amor a los hermanos. Y con esto introduce la segunda característica de la comunión con Dios en relación con la posición del cristiano, el amor. Ya que en razón del amor de Dios comunicado, el cristiano ama a sus hermanos. Romanos, capítulo 5 y versículo 5 nos dice: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Juan no reconoce más que dos clases de nombres, como se aprecia en la epístola: los que aman, capítulo 3, versículo 11, 14, 18 y 23, y los que no aman, capítulo 3, versículo 10 y versículo 14. Quienes aman son hijos de Dios, expresando la vida propia de quien es amor esencial. La puntualización de Juan es bien notoria, ya que el que no ama no es de Dios. Esta es la gran fórmula que permite determinar si se ha nacido de Dios o no.
El amor es el signo propio de los cristianos, a la vez que el elemento discriminador a la hora de establecer la filiación divina. También es interesante apreciar que el apóstol da dos elementos distintivos que determinan la relación con Dios: la justicia y el amor. El resto de los muchos elementos de las múltiples formas de vida que no están en plena armonía con los dos antes mencionados no son hijos de Dios. El amor es el cumplimiento de la ley. La verdadera justicia está vinculada a él. Y como decía Agustín de Hipona, pero los hijos de Dios no se distinguen de los del diablo, sino por la caridad. Los que tienen caridad han nacido de Dios. Los que no la tienen no han nacido de Dios. Fin del comentario de Agustín de Hipona. El que no ama a los hermanos no está en Cristo. Y esto será desarrollado ampliamente más adelante. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El mensaje desde el principio era el mensaje original de la proclamación del Evangelio y de la enseñanza que los apóstoles transmitieron a la Iglesia. El apóstol hace nuevamente referencia al origen de la verdad enseñada, en una velada advertencia sobre las falsedades que los maestros no cristianos procuraban ellos comunicar. Esta frase ocurrió anteriormente en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 5. Ya que los gnósticos, ellos pretendían sustituir el mensaje del amor por un tipo de iluminación personal y secreta que superaba la enseñanza primitiva. Sin embargo, el apóstol afirma que ese mensaje original que habían oído debía de permanecer bien arraigado en los creyentes. Capítulo 2 y versículo 24. También note que el contenido del mensaje es bien sencillo, sin ningún tipo de problema para recordarlo y mucho menos para practicarlo. El mandamiento de Jesús era el del amor fraterno. Aunque ya se ha hecho consideraciones sobre esto anteriormente, cabe añadir aquí algo más en relación con él, ya que la vida cristiana debe de estar asentada en el amor, que es la mejor evidencia de que Cristo se ha hecho vida en el creyente. El amor mutuo no es una opción, sino que es la única manera de vivir la vida cristiana. Y es que por eso Jesús, Él lo estableció como un mandamiento, cuando dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 34. De manera que no amar a los hermanos es signo de desobediencia a Cristo. Él determinó el alcance de ese mandamiento, tal y como Juan lo expresa aquí. Todos ellos debían de amar a todos, unos a otros. Además, el Señor determinó también la calidad de ese amor fraterno, ya que sabía que los hombres nunca podremos alcanzar la dimensión del amor divino que se manifestaba y expresaba en él, pero tampoco lo pide determinando que el amor sea mostrado con la misma calidad que el suyo. Amor desprendido, desinteresado, de entrega, sin reserva hacia los demás. La intensidad del amor la dará la presencia del Espíritu Santo en la relación de su fruto en el creyente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas capítulo 5 y versículo 22.
Y la capacitación para amar será la presencia de la tercera persona divina, que derrama el amor de Dios hasta saturar el corazón del creyente. Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Cristo es infinito, pero también es incomprensible, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 13. Pareciera fácil amar al amigo, pero ninguno éramos amigos, ya que Él puso su vida para hacernos amigos cuando antes éramos todo lo contrario, enemigos de Él en malas obras. El apóstol Pablo también recordó a los creyentes lo mismo que aquí hace el apóstol Juan, el compromiso de amor. Andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios capítulo 5 y versículo 2. Cristo nos amó entregándose por nosotros. Es por eso que es necesario entender que el mandamiento de amar no es puntual o ocasional, sino que es un estilo de vida. En identificación con Cristo, el creyente ama como Él ama. La posibilidad de cumplir el mandamiento nuevo consiste en andar en el Espíritu, que reproduce a Jesús en el creyente, estando en Cristo como nuevas criaturas, como así nos señala la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Y además, habiendo sido resucitados en Él, Efesios capítulo 2, versículo 6. También escondiendo Dios nuestra vida con Cristo, Colosenses capítulo 3 y versículo 3. Ya que somos de tal manera en Cristo que el camino de la vida cristiana no puede ser otro que el de la reproducción o conformación a Jesús en el poder del Espíritu Santo. Esa identificación nos permite alcanzar la demanda del amor mutuo. El amor al que somos llamados es un amor desinteresado, ya que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Esto quiere decir que ese amor tiene que abarcar a todos. Nadie está fuera del amor divino, y de forma especial cada creyente es objeto directo del amor. Es un amor insondable, porque el Señor fue entregado por nuestras transgresiones. Romanos capítulo 4 y versículo 25. Pero fue Él que se entregó a sí mismo, voluntariamente, por nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 10 y los versículos 17 y 18 nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De otro modo, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas capítulo 1 y versículo 4. El Señor, Él nos amó hasta ocupar en sustitución nuestro lugar para extinguir con su muerte la responsabilidad penal del pecado que incidía en nosotros. Él no murió solo a favor o en beneficio del creyente, sino que murió ocupando su lugar. De ahí que quien no cumpla el mandamiento mostrando amor, debe de preguntarse si ha nacido de nuevo. Capítulo 4 y versículo 8. Ya que no se trata de la teología del amor,
sino de la vivencia del amor. El que no es capaz de amar a su hermano no es de Dios y permanece en muerte. Capítulo 3, versículo 10 y versículo 14. Ya que no es posible dejar de amar a nuestros hermanos cuando entendemos que el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. El amor que se nos pide es el de renuncia a todos los derechos por el bienestar del otro, ya que siendo Jesús en forma de Dios, no consideró esa condición como algo que debía de ser mantenida, sino que se despojó a sí mismo en un acto supremo de entrega incondicional. Filipenses capítulo 2 y los versículos 6 y 7. Este mandamiento del amor fraterno se expresará si realmente hay en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Ese amor es el mismo amor suyo, reproducido en nosotros por el Espíritu Santo. Para que el creyente pueda expresarlo en su vida, el Espíritu lo derramó en el corazón, como se dijo anteriormente. Y es que por este amor, el regenerado se convierte en amante, cuyo amor no solo se orienta hacia Dios, sino también hacia el prójimo y determinadamente hacia sus hermanos. De otro modo, quien se reconoce amado por Jesús se vuelve activo en el amor derramado en él, ya que mediante la presencia de Cristo en la vida del cristiano y todavía más, mediante la vida de Cristo que se hace por el Espíritu Santo, vida del cristiano, el amor de Cristo se manifiesta en la dinámica de la vida, de manera que ama, no por obligación, sino por comunión con Cristo. El amor es el mayor de los dones que Dios da al creyente. El Señor, nótese que no pide nada que primeramente no da, o de otro modo, no pide nada para lo que no haya hecho provisión. Y de ahí que la provisión de amor divino sea abundantísima para que pueda amar sin reservas a sus hermanos. El amor, siendo sufrido, es paciente, magnánimo, capaz de soportar las injusticias y los males que recibe. Proverbios capítulo 10, versículo 12 dice: el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Es también benigno porque usa la gentileza y amabilidad, ya que no tiene envidia porque no siente celos por el progreso del hermano. Tampoco se envanece porque impide la arrogancia personal. Y además, no hace nada indebido, ya que no tiene un comportamiento indecoroso para con los que ama. Y es por eso que no busca lo suyo, puesto que es un amor desinteresado. Tampoco se irrita, impidiendo toda contienda entre hermanos, como tampoco guarda rencor, porque no tiene en cuenta el mal que puede recibir, ni se goza en la injusticia, porque no simpatiza con el mal. Además, todo lo sufre, excusando todo, dispuesto siempre a perdonar la falta de otros. También todo lo espera, porque confía siempre en la enmienda del otro. Así pues, es un amor que lo soporta todo, porque es perseverante. El apóstol llamó la atención a los destinatarios de la epístola, haciéndoles notar que la evidencia de ser hijo de Dios es el amor de los unos a los otros. De modo que la identificación de los creyentes no está basada en lo que creen, sino en si se aman. Por supuesto,
El amor a Cristo hará que todos estén dispuestos a guardar sus mandamientos. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, nos dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Debe de considerarse muy especialmente que la doctrina no es negociable, ya que la palabra no puede ser desobedecida, y por tanto la Escritura debe de ser amada y respetada. Sin embargo, hay quienes son capaces de dar su vida por la defensa de la fe. Es más, algunos son incluso capaces de adorar la Biblia, pero sin embargo son incapaces de amar a sus hermanos. El mundo no puede identificar la realidad de la vida cristiana a no ser por el amor entre los creyentes. El amor fraternal es el mayor problema de los discípulos de Cristo. Y note que Cristo se distinguió por el amor desinteresado que mostraba para todos los que encontró en su camino durante el ministerio, ya que por amor se entregaba para sanar enfermos, expulsar demonios, alimentar multitudes, dar vista a ciegos, atender afligidos, etcétera, etcétera. Es por eso que Jesús era conocido de todos. Algunos no estarían de acuerdo con sus enseñanzas, pero no podían negar su amor. En los primeros tiempos del cristianismo, especialmente en el tiempo de las persecuciones, en donde miles morían por ser cristianos, los paganos decían: mira cómo se aman. Mientras que en el mundo todos buscan lo suyo propio, los cristianos se distinguen por servirse unos a otros en amor. Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Los verdaderos cristianos aman para ser capaces de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Gálatas capítulo 6 versículo 2. Cada cristiano, miembro del cuerpo y piedra en el edificio, está puesto para que, con la gracia divina y el poder del Espíritu, coloque su hombro bajo la carga del hermano y la comparta con él, haciéndola más llevadera, ayudándole a soportar las dificultades, trabajos y problemas personales. Cuando el amor divino llena el corazón saturándolo de amor, éste no encuentra reposo hasta depositarlo en otro, como Cristo hizo con nosotros, de manera que se orienta hacia los hermanos buscando el bien ajeno y no el propio. La primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 24, nos dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El mandato de Jesús está orientado al amor fraterno, que es identificativo de la realidad de ser cristiano. Es ciertamente lamentable el desinterés que se manifiesta muchas veces en relación con la vida de los hermanos que pasan desapercibidos y llevan solos las aflicciones y los problemas, ya que como mínimo, si no es posible la compañía personal, podemos llevar sus cargas sobre nuestros hombros al trono de la gracia, para interceder por ellos a fin de que encuentren el oportuno socorro para sus necesidades. Pero los legalistas quieren una norma, asaetean las vidas de los hermanos, reprochándoles sus faltas, denunciando sus miserias y apartándolos por sus caídas. Y esta es la norma verdadera, que os améis unos a otros como yo os he amado. En todo esto Jesús es el ejemplo, ya que su gracia frente a la carga espiritual de la mujer pecadora, en Lucas capítulo 7 versículo 36 al 50, lo podemos apreciar. Su amor ante la mujer adúltera, en Juan capítulo 8 versículo 11, donde dice: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más.
la misericordia demostrada al ladrón que moría a su lado en otra cruz, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43, donde dice: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que estarás conmigo en el paraíso. El apóstol Pablo enseña que sin amor no puede haber ministerio aceptable delante de Dios. Por eso dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que restiñe. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Y allí enseña que quien tiene todas las perfecciones espirituales y la riqueza de los mejores dones y no tiene amor, su ministerio es simple, ruido que molesta a Dios y molesta también a la Iglesia. La ley de Cristo perdona al ofensor, restaura al caído y ayuda al necesitado. Juan escribió anteriormente que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Capítulo 2 y versículo 9. Ya que no solamente quien no ama no está en la luz, esto es, no tiene a Cristo, sino que es como su padre espiritual, es decir, el diablo mentiroso. Ya que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Capítulo 4, versículo 20. El apóstol Pablo, años después, recordaba a los creyentes el compromiso del amor, cuando les dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios capítulo 5 y versículo 2. Ya que Cristo nos amó entregándose por nosotros. Es necesario, por tanto, entender que el nuevo mandamiento no es puntual o ocasional, sino que es un estilo de vida, ya que en identificación con Cristo el creyente ama como Él ama. La posibilidad de cumplir el mandamiento nuevo consiste en andar en el Espíritu, que reproduce a Jesús en el creyente, estando en Cristo además como nueva criatura, como nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Y habiendo sido resucitado en Él, Efesios capítulo 2, versículo 6. Y además, escondiendo Dios nuestra vida con Cristo en Él, Colosenses capítulo 3 y versículo 3. Somos de tal manera en Cristo que el camino de la vida cristiana no puede ser otro que el de la reproducción y conformación a Jesús en el poder del Espíritu. Esa identificación con Cristo nos permite alcanzar la demanda del amor mutuo. El amor al que somos llamados en el mandamiento es un amor desinteresado, ya que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Esto quiere decir que ese amor tiene que abarcar a todos, y por tanto nadie está fuera del amor divino, y de forma especial cada creyente es objeto directo del amor de Dios, ya que es un amor insondable porque el Señor fue entregado por nuestras transgresiones. Romanos capítulo 4, versículo 25. Pero Él se entregó a sí mismo voluntariamente por nosotros, sus ovejas. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17 al 18. De otro modo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas, capítulo 1 y versículo 4. El Señor nos amó hasta ocupar en sustitución nuestro lugar
y lo hizo para extinguir con su muerte la responsabilidad penal del pecado que incidía en nosotros. El Señor no murió solo a favor o en beneficio del creyente, sino ocupando su lugar. Y de ahí que quien no cumpla el mandamiento nuevo, mostrando amor, debe de preguntarse si verdaderamente ha nacido de nuevo. Capítulo 4, versículo 8. Ya que no se trata de la teología del amor, sino de la vivencia del amor. El que no es capaz de amar a su hermano no es de Dios y permanece en muerte. Capítulo 3, versículos 10 y 14. Tampoco es posible dejar de amar a nuestros hermanos cuando entendemos que el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. El amor que se nos pide es el de renuncia a todos los derechos por el bienestar del otro, ya que siendo Jesús en forma de Dios, no consideró esa condición como algo que debía de ser mantenida, sino que se despojó a sí mismo en un acto supremo de entrega incondicional. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Este mandamiento nuevo se expresará si realmente hay en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. El amor al que se refiere Jesús en el nuevo mandamiento es el mismo amor suyo reproducido en nosotros por el Espíritu Santo. Para que el creyente pueda expresarlo en su vida, el Espíritu lo derramó en el corazón, como se dijo anteriormente. Por este amor, el regenerado se convierte en amante, cuyo amor no solo se orienta hacia Dios, sino también hacia el prójimo y determinadamente hacia sus hermanos. De otro modo, quien se reconoce amado por Jesús se vuelve activo en el amor derramado en él, mediante la presencia de Cristo en la vida del cristiano y, todavía más, mediante la vida de Cristo que se hace por el Espíritu vida del cristiano. El amor de Cristo se manifiesta en la dinámica de la vida, de manera que ama, no por obligación, aunque tiene un mandamiento nuevo, sino por comunión con Cristo. El amor es el mayor de los dones que Dios da al creyente. El Señor no pide nada que primeramente no da, o de otro modo, no pide nada para lo que no haya hecho provisión. De ahí que la provisión de amor divino sea abundantísima para que pueda amar sin reserva a sus hermanos. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, vivir como viven los hijos de Dios nos ayuda a saber que el Espíritu vive en nosotros. Y esto muestra si somos realmente salvos o si no lo somos. Amigo y amiga oyente, te animo a que puedas reflexionar en este momento si realmente eres una persona salva o no lo eres. Y si no lo eres, te animo ahora a que vengas a Jesucristo y le recibas en tu corazón. Estaré haciendo una oración y te animo a que me sigas en ella y la hagas de corazón también. Di conmigo: Señor Jesucristo, vengo ante ti confesándote que hasta ahora solamente me he amado a mí mismo y nada más. Solamente he mirado mi propio bien y no el de los demás. Me creía una persona cristiana, una persona buena, religiosa, pero conforme tu palabra, si no tengo amor, si no te tengo a ti, que eres el que puedes darme ese amor que puede vencer todo obstáculo de orgullo, de vanagloria, pues no soy nada. Por ello te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos.
te recibo en mi corazón como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.